Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia hermosa. Llegamos a la lección 180. Con esta lección acaba ya este quinto repaso. ¿Qué les digo? La verdad, me costó un montón. Es decir, lo que quiero decir es, yo amo expandir lecciones y este repaso, más que nada, se me hizo súper difícil porque a mí me gusta abrir y me gusta hablar del curso. De hecho, yo no creo que nunca les conté esto, pero todos los días les revelaba algo de su vida privada, Vidós. No sé qué les iba a contar. ¿Qué les iba a contar respecto de expandir? Que el año pasado, 2024, yo estaba terminando una vuelta del curso y comienzo a usar la inteligencia artificial como para empezar a develar algunas cosas que me llamaban la atención, buscar palabras, buscar etimologías, etcétera, ¿no? Y me di cuenta de que empecé a pasar muchas mañanas como en un estado de investigación, donde leía una lección y traducía y le explicaba. El año pasado también estaba con mi mamá visitándola, entonces le explicaba a ella lo que iba descubriendo y cómo al cambiar algunos términos la lección tomaba como otro peso totalmente y y me empecé a atacar diciendo que bueno, que en realidad toda esta investigación tan apasionada que estaba llevando a cabo no era más que una excusa para no sentarme a meditar. Y estuve reflexionando un montón sobre eso hasta que llegué al punto en el que acepté desde la inocencia que en realidad para mí la investigación es una herramienta de meditación. Y me empezó a fascinar mucho también como la naturaleza misma de la práctica espiritual y comencé a abrir espacio porque tenía creencias muy limitantes e ideas muy fijas de que hay un único formato correcto para meditar y que cualquier otra forma de acercamiento al conocimiento es una distracción o es una evasión. Y empecé a darme cuenta también que el curso en su raíz no prescribe como rituales rígidos, sino que entrena a la mente para que reconozca su verdadera función, que es la lucidez. Entonces, desde esa perspectiva, cuando empecé a comprender eso, empecé a vivir mi propia investigación como una forma viva de contemplación. Y empecé a saborear esa investigación. Me di cuenta de que cuando investigo una lección, no estoy buscando como dar datos. Primero, porque esta investigación empezó para mí. No estaba buscando como, quiero saber más para acumular, sino que estaba como desmenuzando cada lección y el lenguaje de cada lección para que el significado real, que muchas veces, tal como estaba escrita la lección, se me super escapaba, para que se me revelara. Y entonces empecé a ver a la investigación como ese acto de ir más allá de la palabra, de atravesar la forma, ¿no? de una palabra y de una lección para llegar a algo más profundo, a una vivencia, y comencé a darme cuenta de que esos espacios a los que arribaba con mi propia investigación realmente se sentían como meditación. Y de hecho, también podemos ver que meditar proviene de una raíz que implica dirigir la mente hacia algo, ¿no? Y eso puede suceder tanto con los ojos cerrados en silencio como en medio de una búsqueda súper devocional. Lo importante es que es la cualidad de atención que llevamos al proceso, ¿no? Y en mi caso, no era la acumulación de información lo que me movía, sino como ese gozo, gozo, alegría de dejar que cada concepto se fuera abriendo y me llevara mucho más
adentro de esta increíble enseñanza, ¿no? Y de hecho empecé a encontrar diferencias porque también tengo una práctica de meditación y la meditación tiene como bueno, no todas, pero muchas de ellas en su base como que intentan vaciar la mente de contenidos, y mi investigación era llevar esos contenidos al punto en que yo comenzaba a observar que todos los significados comenzaban a disolverse, ¿no? En algo más profundo. Y, y de ahí nace el podcast, y de ahí nace expandir las lecciones. Y cuando me tiras una 180 que tiene 3 frases que son iguales y 2 muy cortitas, yo me pongo re ansiosa porque yo quiero expandir. Pero bueno, como para darle un cierre a esto de mi investigación devocional, llamémosla así, primero que hay algo muy hermoso, que es que cuando dejamos de juzgar nuestra forma de devoción hacia la presencia, cambia totalmente nuestra relación con esa forma que tenemos de acceder a la presencia, a Dios. Y obviamente que acá se nos pide discernimiento, ¿no? Porque a veces podemos estar usando como una lectura intelectual, como una excusa para no llegar como a una vivencia, pero en mi caso se reveló realmente como un camino súper legítimo cuando empecé a ver mi investigación con mucha inocencia, y cuando también me daba cuenta de que era un puente hacia el silencio, como ese silencio que llega cuando algo se comprende de manera tan interna, que ya no requiere como ni defensa ni análisis adicional. Y cuando a mí la investigación me llevaba a descanso en Dios. Entonces, para una conclusión de esto es, desde ahí nace el curso, las expansiones del curso. Ahí es en ese instante cuando me doy cuenta, che, esto que estoy haciendo para mí también lo puedo compartir con otros, y me recuestan las lecciones de repaso que son tan cortas. Y lo último que quería decir con respecto a esto es, no juzgues tu forma, no juzgues tu forma. Y activa modo lucidez para darte cuenta cuál es tu forma, y no juzgar tu forma de devoción es reconocer que Dios no necesita que nosotros lleguemos por un camino aprobado para encontrarlo. De hecho, el juicio sobre la forma de nuestra devoción parte de una premisa falsa, y es que hay un método más válido que otro, y que la experiencia que se tiene de Dios, esta experiencia mística de acercamiento a Dios, depende de cumplir un protocolo y una forma, pero el curso nos recuerda que el contenido es lo único que importa, y el contenido de nuestra práctica es la disposición a ver de otra manera. La forma es apenas el escenario donde esa disposición se va representando. Entonces, cuando juzgamos nuestra forma de devoción, nos quedamos como atrapados en la superficie y empezamos a medir si lo que hacemos parece espiritual o parece correcto. A mí me estaba pasando mucho eso antes de empezar las expansiones. Y lo cierto es que si en este instante la mente está abierta a la verdad, ya está. Y fíjate que el juicio sobre nuestra forma de devoción, sobre nuestra manera de hacerlo, crea como una doble separación, porque por un lado nos aleja de la experiencia directa al interponer un filtro mental, y por otro nos hace creer que estamos diseñando el camino, como si la gracia no estuviera siempre sosteniendo y guiando el proceso en nuestra devoción. Entonces, no juzgues tu forma de devoción, no juzgues tu forma de acceder al curso, no juzgues esos dones que se te dan para acceder a esta enseñanza, para vivenciarla. Todo juega un papel. Recordemos que el Espíritu Santo usa todo a nuestro favor, y en mi caso usó
esa facilidad para el lenguaje, esa facilidad para comunicar, yo siempre fui apasionada como de las letras, de la gramática, de hecho fue lo que estudié, pero también estudié antropología, entonces la investigación y todo eso que parecía no tener ningún tipo de sentido, empezó a tener mucho sentido cuando lo empecé a ver desde este aspecto devocional. Así que, lección 180, Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Y repasamos la lección 169, por la gracia vivo, por la gracia soy liberado. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Y la 170, en Dios no hay crueldad ni en mí tampoco. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Entonces, volvemos a como esta triple repetición de esa frase, Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo, que si nos damos cuenta va actuando como un pulso que repetimos durante los últimos 10 días, como un pulso, un ritmo que va asentando la mente en un único punto de referencia. Recordemos que las lecciones del curso no son para memorizar, no son afirmaciones para memorizar, sino que son partes coherentes de una estructura de pensamiento que reordena todo lo que creíamos sobre nosotros mismos. Entonces, al unir Dios es solo amor con por ende eso es lo que soy yo, el curso deshace de raíz la creencia en una identidad separada. Y se nos pide dejar que la lógica interna de la frase se infiltre hasta que toda excepción desaparezca, que se infiltre, que haga espacio en nuestra conciencia, que empecemos ya en la lección 180 a tomar conciencia de mucho más espacio entre pensamientos o incluso pensamientos de orden creativo, pensamientos que empiezan a responder al sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Y en la primera combinación, por la gracia vivo, por la gracia soy liberado, Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo, se revela la naturaleza de nuestra existencia como un regalo. Es decir, vivir no es un logro personal ni una lucha por sostenernos, es gracia, es un acto de gracia, es decir, un estado de ser sostenidos permanentemente. Y lo que nos sostiene es amor. Entonces, aquello que somos no puede ser otra cosa que amor, aunque nuestra percepción fluctúe. Y recordemos que nos hemos montado un chiringuito divino, un circuito cerrado de percepción donde pensamiento y emoción se refuerzan mutuamente y donde los 5 sentidos están entrenados para buscar pruebas de que la separación es real. Por tanto, el hecho de que podamos percibir que nuestra sustancia es amor es un acto de gracia y necesitamos de la gracia. Es decir, si lo miramos vamos a decir, con una mirada fría, metafísica, el mundo que percibimos es un sistema perfectamente diseñado, no por Dios, sino por la mente que se cree separada de la fuente que le da existencia para confirmar la historia de que es un cuerpo. Entonces, es un bucle donde los pensamientos de separación generan emociones que parecen pruebas vivas de esa separación y donde los sentidos actúan como detectives súper leales que buscan evidencias para reforzar la acusación de que no somos amor, de que no somos uno, de que somos pura fragmentación. Y además, las emociones aparecen para reafirmar los pensamientos. Por tanto, circuito cerrado, full cerrado. Y este circuito es tan eficiente que se sostiene incluso sin que lo cuestionemos, porque su lógica interna se autoalimenta.
Es alucinante cuando empezamos a verlo de esa manera. Por eso, este reconocimiento de que soy uno en Dios, y si Dios es amor, eso es lo que yo soy, no puede ser el resultado de nada que acontezca dentro de ese circuito cerrado. Tiene que ser un acto de gracia. La gracia es aquello que irrumpe, que deja, es esa luz que deja al descubierto que toda esa maquinaria perceptiva está montada sobre una premisa falsa. Y no es que antes no fuéramos amor y ahora sí, es que la gracia nos permite atravesar el velo de oscuridad y comenzar a tomar conciencia de aquello que siempre ha estado intacto en nosotros. Y la gracia, y esto es súper interesante, no necesita que desmontemos el chiringuito pieza por pieza. Basta con un instante de disposición total para que nos revele, aunque sea un momento, y nos muestre que hay algo fuera de él, hay otra manera de ver. Ese instante, por breve que parezca, es suficiente para que la certeza de nuestra verdadera naturaleza se instale, o más bien se reinstale, y empiece como a deshacer amorosamente las bases de la percepción errada. Entonces, en ese sentido, vivir por la gracia no es vivir esperando milagros, sino vivir reconociendo que cada destello de lucidez es un milagro en acción, es la gracia en acción, porque pensemos que una mente lúcida, una mente que incluso viviendo dentro de un circuito perfectamente cerrado y sellado por pensamiento, emoción y sentidos, es decir, percepción, el hecho de que se despierte a su propia lucidez es un milagro. Y por eso dice la 169, por la gracia vivo y por la gracia soy liberado. La gracia es, podríamos decir, como una intrusión desde fuera de este circuito cerrado, pero en realidad es desde dentro. Porque recordemos que si la mente está completamente inmersa en un ciclo donde todo le confirma separación, su despertar, su lucidez, no puede originarse en las causas que la mantienen dormida. Entonces la gracia es justamente eso, la irrupción de lo que no pertenece a este circuito, el recordatorio de que hay una realidad que no está condicionada ni por pensamiento, ni por emoción, ni por percepciones. Entonces, decir por la gracia vivo es reconocer profundamente, vivencialmente, que el ser que somos, que el ser que soy, no depende del combustible del ego, sus pruebas, sus interpretaciones, ni siquiera del cuerpo, sino de una fuente que no fluctúa. Y luego dice, y por la gracia soy liberado. Es decir, lleva la afirmación un paso más allá. No es una estrategia nuestra, no es voluntad personal. Yo no me puedo liberar a mí mismo. No es ni siquiera mi comprensión intelectual lo que me saca de este circuito cerrado, sino la disposición cada vez mayor a ser deshechos en la gracia del amor. Y luego la 170 dice, en Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. En Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. Yo siempre creo que esto lo abrí en la lección original de ¿por qué? ¿Por qué esta lección? Y la respuesta es que si aceptamos que la fuente que nos extiende existencia es solo amor, entonces cualquier rastro de crueldad en nosotros sería una negación directa de ese origen. El curso parte de una premisa súper radical y dice, lo que es verdad no puede tener opuestos. Es decir, si Dios es amor absoluto, no hay en él espacio para el ataque, para la venganza, para el castigo, para la defensa, para la amenaza, para la enfermedad, para la muerte. Y
si nosotros compartimos su naturaleza, esas cualidades no pueden ser lo real en nosotros. Lo que parece ser crueldad, ya sea en pensamientos, en palabras, en actos, pertenece únicamente a la percepción distorsionada y a ese personaje que vive dentro del circuito cerrado del que hablábamos. Entonces, esta idea no es una idea que trae como indulgencia ni es un permiso para pasar por alto nuestros errores, sino un recordatorio de que no son nuestra identidad. El ego nos define por la crueldad, nos define por los errores. Y de hecho usa esos errores de forma muy cruel como prueba de que el amor es parcial y es frágil. Y así es como realiza esa inversión de pensamiento y la fortaleza de el amor en su fortaleza pasa a ser debilidad y una serie de opuestos que habíamos expandido en la lección original. Pero el curso nos entrena a invertir esa lectura. El hecho de que podamos reconocer la crueldad como algo extraño a nosotros ya es una evidencia de que no forma parte de nosotros, de lo que somos, en esencia. Y me fascina la palabra crueldad, porque recordemos que el curso tiene una de las misiones del curso, según yo, según Magali Vidós, es que nosotros ganemos lucidez, que con cada lección ganemos lucidez. Entonces, no nos deja, esta no es una espiritualidad suavizada, chocolatosa, rosa chicle, es una espiritualidad que el curso de milagros no quiere que perdamos el tiempo. Entonces, está hablando de la crueldad, no está diciendo que el sistema de pensamiento del ego nos ayuda a protegernos y es necesario para la vida. Está diciendo que es cruel. ¿Que me está diciendo que eso no es parte de mí? Sí, pero me está dando una clave muy interesante. El sistema de pensamiento del ego es cruel. Entonces, ¿para qué me da esa clave? Nos da esa clave porque si no reconocemos la crueldad inherente del sistema de pensamiento del ego, vamos a seguir intentando negociar con él. Vamos a seguir creyendo que en el fondo tiene algo bueno que ofrecernos, que nos protege, que nos guía, que es necesario para la supervivencia, que es útil conservarlo. Entonces, llamarlo por su verdadero nombre, crueldad, es pedagogía. Y es una maniobra pedagógica increíble, porque corta de raíz cualquier romanticismo que podamos tener hacia él. El curso no está interesado en que maquillemos la separación para que parezca inofensiva. Quiere que la veamos con tanta lucidez que no haya duda de que es completamente indeseable. Y la palabra crueldad no deja espacio para otra cosa. O sea, implica un daño intencionado, una voluntad férrea de ataque, un placer en el sufrimiento ajeno, pero más que nada propio. Entonces, eso es lo que hace el ego en nosotros, aunque se disfrace de protector. Nos seduce hasta tal punto con la promesa de la seguridad y de la defensa y nos encierra, o sea, vivimos en un estado de constante amenaza y a eso le llamamos el ego es necesario para la supervivencia. Entonces, cuando el curso dice en Dios no hay crueldad ni en mí tampoco, no solo nos está recordando nuestra inocencia, sino que nos está regalando un método de tanta altura para discernir. O sea, nos dice, cualquier pensamiento que lleve esta huella, la crueldad, eso no es lo que eres, pero necesitas ver que estás eligiendo eso. Muy interesante porque esta chica lingüista se fue a la Real Academia Española y buscó la palabra cruel.
tiene 3 definiciones. Primera, esto escuchémoslo porque nos va a dar tanta claridad de cómo opera el sistema de pensamiento del ego en nosotros. Primera, que se deleita en hacer sufrir o se complace en los padecimientos. Segundo, insufrible, excesivo. Tercero, sangriento, duro y violento. Y esa es, sin más, así sencillo, en 3 oraciones, la radiografía completa del ego. La primera definición, que se deleita en hacer sufrir, es como que describe con una precisión tan increíble la dinámica interna del ego de que no solo genera sufrimiento, sino que se deleita, se complace en el sufrimiento. Cada vez que nos creemos una historia que nos hace sentir separados, amenazados, insuficientes, es como si hay un aspecto, voy a decir entre comillas, nuestro, para empezar a tomar un poco de poder sobre esto, pero ese aspecto del ego que experimenta una satisfacción secreta que ha logrado reafirmar su propia existencia. El dolor no es un efecto colateral del sistema de pensamiento del ego, es parte de su combustible. Por eso hay muchas veces que, por ejemplo, en sesión privada, con las chicas de Una Vuelta al Sol, a los 10 minutos ya podemos soltar, ya hay conciencia y lucidez tal que esa historia de sufrimiento se puede soltar. Y sin embargo, hay una parte que no quiere. Interesante, ¿no? Entonces, la primera definición, que se deleita en hacer sufrir o se complace en los padecimientos, en el sufrimiento. La segunda dice insufrible y excesivo, o sea, revela otra de las marcas alucinantes del ego, que es que no conoce la medida, o sea, no sabe cuándo detenerse y no puede detenerse porque su única meta es perpetuar la separación. Entonces, un simple malentendido se amplifica hasta convertirse en resentimientos que duran toda la vida. Una leve incomodidad física, se magnifica en un miedo a la enfermedad abominable. Una opinión ajena o una mirada ajena se convierte en una amenaza, pero de niveles estratosféricos a nuestro valor. El exceso es la manera en que el ego asegura que nunca podamos descansar. Interesante, ¿no? Todo lo que tenía escondida esta palabra crueldad. Bueno, la tercera, sangriento, duro y violento. O sea, esta tercera para mí como que apunta a los métodos, ¿no? Del sistema de pensamiento del ego. El ego no se limita como a susurrar algunas dudas, sino que ataca sin piedad, desgasta, cansa, mina la confianza, rompe vínculos con una violencia, ¿no? Es sangriento en el sentido de que drena nuestra energía vital. Es duro porque es impermeable a la risa, a la compasión, a la flexibilidad, a verme a mí, a ver a otro, a la inocencia y, por tanto, obviamente violento porque busca imponerse por la fuerza de su narrativa, no por la verdad. Entonces, cuando el curso nos recuerda que en Dios no hay crueldad, nos está diciendo que ninguno de estos rasgos puede provenir de nuestra verdadera naturaleza. Y la claridad de estas definiciones que encontramos hoy nos ayuda a reconocerlos sin ambigüedad. Si algo en nuestra mente se está deleitando con el sufrimiento, es decir, ¿qué es deleitarse con el sufrimiento? Pasar 3 horas pensando en una situación que nos hace sufrir. Eso es deleitarse con el sufrimiento, ni más ni menos. Es decir, el sufrimiento es un plato que yo estoy disfrutando comer, me lo estoy comiendo, ese es el alimento que le estoy dando a mi mente todo el tiempo, o la ansiedad, o la preocupación, o lo que sea, ¿no? Entonces, si hay algo en nuestra mente que se deleita con el sufrimiento, que es excesivo, o sea, me voy a dormir y no puedo parar la mente, eso es excesivo. El sistema de pensamiento del ego no es
como que, bueno, vamos a dejarla dormir, hasta Pibardi, que está cansado, hizo un montón de cosas. No, 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 no. Justo cuando te vas a bañar, te metes a la ducha, a relajarte, empieza a bombardear. Y voy a agregar una cosa acá, porque es excesivo. Voy a tocar algo que no sé por qué me acaba de venir esto. Es excesivo hasta en la creatividad. Es decir, no solo es excesivo con eh, con preocuparnos por la escasez, por el dinero, por la familia, por la casa, sí, eso, pero además, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí durante mucho tiempo esta voz esta voz, ¿cómo se diría? Lingüística, ¿por qué me salió así? Esta voz que habla en nuestra cabeza me ofrecía demasiado buenas ideas, como muchas ideas para escribir un poema y para escribir un libro y para sacar un negocio y para ideas, que no me podía relajar. Ahora ya no me pasa tanto, pero empecé a darme cuenta que incluso eso también era gestionado por el ego, porque había momentos en los que necesitaba descansar. Entonces, es interesante esto de, si hay algo en nuestra mente que se deleita con el sufrimiento, que es excesivo y que actúa con dureza, eso no somos nosotros. Es el sistema de pensamiento del ego y verlo, es decir, desenmascararlo, es decir, dejar de verlo como lo natural, como lo que somos, es el primer paso hacia la liberación. Y esta idea de lo excesivo es clave, para mí es clave y a mí me permitió darme cuenta de un montón de cosas, porque el ego tiene muchas máscaras y una de las máscaras es la seducción, mi amor. O sea, el ego se presenta como una fuente inagotable de inspiración y de posibilidades. Y en apariencia, aparentemente, recibir un torrente, una cascada y un maremoto de ideas brillantes parece algo positivo, incluso un signo de conexión espiritual. Pero si observamos la cualidad de ese flujo, muchas veces, si no todas, al menos en mi caso, descubrimos que ese flujo de inspiración no nace de la quietud, sino de la compulsión. Es un exceso, por eso evidentemente se me vino a la mente este ejemplo, ¿no? Porque es un exceso que en lugar de expandirnos hacia el reconocimiento de la presencia, nos vuelca al mundo y nos agota. La creatividad auténtica brota del descanso y no exige y no nos empuja. En cambio, el ego puede usar incluso la creatividad para mantenernos en movimiento constante con tal de que no toquemos y que no se nos deje un instante de silencio mental. Y este exceso creativo, que por ejemplo tengo un recuerdo de haber ido caminando por la montaña con un nivel de aceleración de ideas, de dónde anoto todas estas ideas, porque además genera la escasez de que si no las anoto me las voy a perder y son demasiado buenas y las estoy perdiendo. Entonces, ese exceso anclado en la carencia es en el fondo la misma dinámica que el exceso de preocupaciones, o sea, es un intento de saturar la mente para que no haya espacio para la experiencia directa de la presencia. Entonces, me re gusta que estemos cerrando este repaso con esto, porque nos trae todavía mayor claridad en el hecho de que el ego no discrimina entre negativo y positivo. Tiene un único criterio, que es mantenernos ocupados en la forma, lejos del contenido real. Y se va a disfrazar de productividad, de brillantez, de super ideas, de propósito, pero el resultado es el mismo siempre. Una mente que no sabe reposar en su propio ser. Y entonces para cerrar la lección 180 nos hacemos esa pregunta que me encanta, que es, que la podemos seguir haciendo en los próximos repasos, que es: ¿por qué el curso de milagros, esta enseñanza tan bien sustentada, me regala estas dos ideas afines para practicar el día de hoy? Y fijémonos que juntas forman
como un puente entre la fuente de la existencia y la identidad. La 169, por la gracia vivo, por la gracia soy liberado, nos dejan muy en claro que la vida que se nos da, se nos extiende y la liberación no son autogeneradas. Es decir, no las puede generar el personaje encerrado dentro del circuito de pensamiento del ego, sino que tienen que ser recibidas. Entonces, aquí el curso nos recuerda que la verdad de lo que somos se reconoce cuando hay disponibilidad para recibir ese reconocimiento. Y la 170, en Dios no hay crueldad ni en mí tampoco, lleva como esa comprensión a su consecuencia lógica. Si nuestra vida proviene de la gracia, si nuestra existencia es un acto puro de gracia, no puede estar contaminada por aquello que niegue la gracia. Entonces, no basta con reconocer que somos sostenidos por el amor. Necesitamos también discernir qué no forma parte de nosotros para no seguir nosotros alimentando lo falso. Entonces, esta segunda lección nos entrena a identificar el rasgo que distingue el sistema de pensamiento del ego del sistema de pensamiento del Espíritu Santo y observar que el sistema de pensamiento del ego es un sistema de pensamiento de crueldad y entonces viendo claramente que es un sistema cruel con nosotros y con otros, entonces podemos empezar a soltarlo sin reservas. Tipo, ¿por qué nos quisiéramos quedar con sus pensamientos? Entonces, al regalarnos estas dos ideas juntas en este último repaso, el curso nos da una estructura de lucidez. Primero, recibimos como esa certeza de que todo lo verdadero es un regalo constante, un acto de gracia. Y luego eliminamos de nuestra autoimagen cualquier atributo que contradiga ese regalo. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.